Bueno, sean todos muy bienvenidos en nombre del Movimiento Comunión y Liberación, el comité que organiza esta muestra. Y para quienes no estén al tanto, no hayan participado ayer del evento, les cuento que consiste este evento en una muestra que está expuesta, ¿no?, en el salón de delante, que se llama Utopías y Significado, las dos banderas de la independencia en Hispanoamérica, y una serie de mesas de diálogo, ¿no? Ambas cosas conforman el evento total que hemos dado en llamar Bicentenario y Cultura del Encuentro, ¿no? Que esa es la sustancia principal que tiene este evento. Hoy preparamos dos momentos. El primer momento veremos el diálogo, la película documental de Pablo Racioppi y Carolina Assi, que registra el diálogo entre Graciela Fernández Mejide y Héctor Leis en Brasil en el año 2013, ¿verdad? En un segundo momento tendremos en la mesa de diálogo a Graciela Fernández Mejide, que creo que ya todos conocen, ¿no?, conocida por su actuación en los derechos humanos tanto tiempo, y Aníbal Guevara, un joven músico, hijo del teniente coronel Guevara, que se encuentra recluido en la prisión de Marcos Paz, acá de la América. Entonces, bueno, para presentar el diálogo invitamos a Pablo Racioppi, que está acá con nosotros, y la idea es que nos cuente su experiencia sobre la película, lo que aprendió brevemente, pero que se lleva principalmente del diálogo y la experiencia de hacer el diálogo. Bueno, hace cuantos años, cuando era más joven, tenía una idea, que era que la sociedad argentina tolera una enorme cantidad de insensatez. Es una sociedad que puede sobrellevar algunas cosas de una manera insensata, pero una idea quizá de un adolescente, un joven, un poco arrebatado como era. Y muchos años después, cuando hice el primer documental, tuve que entrevistar a una periodista española, que es una fundadora del diario El País. Una periodista que vivió acá 2 años porque fue corresponsal para el diario El País, y ya había vivido y sido corresponsal en Londres, en Berlín, en Nueva York, había venido cantidad de veces a Latinoamérica, y pude entrevistarla, y una de las preguntas que hice en un momento fue qué fenómeno veía en la Argentina que no haya visto en algún otro lugar de donde vivió, conoció. Y pensó un poco, yo le dije la corrupción. Me dice, no, corrupción he visto en todos los lugares donde viví, en todos los lugares donde estuve, en distintas escalas, en distintas gradaciones. No es lo mismo la corrupción en Alemania que en Argentina, claramente. Pero el fenómeno que le había parecido netamente argentino era la generalizada tolerancia a la impunidad. Y a mí me recordó aquello que pensaba de la insensatez, porque decía, bueno, somos una sociedad que podemos seguir viviendo normalmente sin saber qué pasó en la embajada de Israel, sin saber qué pasó en Armenia, sin saber qué pasó en Río Tercero, una explosión extraña de una fábrica militar, sin saber qué pasó con el hijo de un expresidente, entonces el padre era presidente, sin saber qué era la causa que denunció el fiscal hace poco, sin saber cómo murió ese fiscal. Y la insensatez también es poder sobrellevar la vida sabiendo que uno le mienten cifras de inflación, de pobreza, de desaparecidos. El mérito que tiene la película que van a ver, para mí, es que las dos personas que la protagonizan están por encima de la insensatez. Son dos personas que hablan de un lugar muy sensato, de su experiencia, que son muy distintas. Ambas participaron de la tragedia de los 70, una de la manera más involuntaria, que hacía la tecnología, de que se encuentran y que desaparecen el hijo. El otro de una manera más voluntaria, que es Héctor Leis, porque decidió en su juventud participar de un grupo armado, con una utopía,
Y lo interesante es que desde esa sensatez ambos pudieron aprender mucho de su experiencia, de su dolor, de sus frustraciones, que es algo que no solemos ejercitar. Así que espero que lo disfruten y que sigamos aprendiendo. Gracias. Bueno, entonces, como ya les anticipé, nos acompañan esta noche Graciela Fernández Mejide, que, bueno, creo que no necesita ya presentación. Estuvo ahí. Aníbal Guevara, músico, 31 años, hijo del teniente coronel Aníbal Guevara, también que se encuentra recluido en la prisión de Marcos Paz con una condena perpetua. Aníbal es miembro de la Asociación de Hijos y Nietos de Presos Políticos, miembro activo de esta asociación. Y Aníbal Fornari, que es el coordinador general de la muestra que estamos exponiendo y que va a moderar la misa. Luego de escucharlos, va a haber espacio para hacer preguntas e intervención en el público. Esta muestra sobre el bicentenario de las independencias de las naciones hispanoamericanas. Hola. Llegó el momento también central de este diálogo, de este panel, con estas personas amigas con las cuales nos interesaba escuchar lo que nace de su experiencia, afectada también por el sufrimiento desde de alguna manera desde distintas fases de ese sufrimiento, como lo habrán podido ver recién, ¿no? Por las distintas situaciones de cada uno. Pero lo que nos parece importante en este largo camino en el horizonte de una cultura del encuentro es que, partiendo de la experiencia de ellos, que es una experiencia por un lado totalmente personal, ha sido el lugar donde despertó en ellos de alguna manera el deseo real de justicia, un deseo de justicia que parte de un dolor o de un sufrimiento personal, pero que tiene un horizonte de objetividad, de universalidad, de un no vivir del ideal de justicia cerrado en una ideología que de alguna manera lo sectariza y enfrenta, sino buscado realmente en el horizonte de una cultura del encuentro que no es algo sentimental, sino que implica este deseo de verdad, de objetividad, ¿no? Donde no se disocia este horizonte universal objetivo de la experiencia personal. Por eso le quería pedir en primer lugar a la profesora Graciela, nuestra amiga Graciela, de comenzar en continuidad con el diálogo que acabamos de escuchar, para que ella libremente nos ayude a ver precisamente lo que es el desafío que tenemos hacia adelante. Bueno, buenas noches. No, me escucho. No, se oye bien. Pues yo no vengo a enseñar nada. Todavía sigo aprendiendo. Penosamente, a los 84 años cuesta, pero sigo. O intento por lo menos seguir. Yo quería empezar con una anécdota que me pasó esta mañana. En el supermercado donde voy, que queda a 2 cuadras de mi casa, estaba eligiendo manzanas y naranjas y se me acerca un señor, más joven que yo, pero ya gallo de quinto hervor, y me dice: hola señora, usted es, ¿no? Sí, soy. ¿Cómo le va? Bien, bueno, qué sé yo, comprando. Dice: yo soy militar, retirado. Y sabe, yo a usted no la quería nada. Ahora es distinto. Entonces yo dije: mire señor, yo a ustedes tampoco los quería nada.
Y hoy no es un tema de querer o no querer. Es difícil querer a alguien que uno no conoce, no trata. Y yo, después ya nos separamos ahí y ahora sigo hablando con ustedes. Esta, digamos, fue un encuentro disparador para la charla de hoy, me pareció a mí. Yo odié a los militares y los quería matar. A los que habían matado a mi hijo. A los que se habían llevado a mi hijo, a los que habían torturado seguramente a mi hijo, y a quienes lo habían matado y a quienes habían escondido el cadáver de mi hijo. Y los odié bastante tiempo. Y en un momento dado, cuando acepté que a mi hijo lo habían matado y que yo no iba a matar a nadie, porque no estaba en mi índole matar, ni hubiera podido, así hubiera estado, decidí que iba a hacer todo lo posible para que estuvieran presos. Y creo que contribuí suficientemente, sobre todo para lo que fue el juicio a las juntas, de lo cual me siento bien. Tengo que decirle a ustedes, yo sé que hay familiares de militares acá, yo otros tengo a Aníbal al lado. También es verdad, y esto lo hablé con Aníbal y alguna gente más que vino a verme a casa, la primera vez que vinieron, que cuando me hice cargo del tema de la importancia de la justicia, a partir de la experiencia personal, porque en esto no hay que engañarse, el tema de los derechos humanos es yo y mis derechos, siempre empieza ahí. Yo y mis derechos. Cuando muchos son conculcados, terminan siendo mis derechos y los de los otros. Eso extiende la fuerza de la demanda del derecho. Ahora, uno puede persistir en ese camino y entonces entender que la justicia no es justicia si no se aplica también a mi peor enemigo, que es lo que decididamente me propuse que iba a alcanzar. Yo discutía al interior de las organizaciones y decía, nosotros vamos a poder decir que defendemos los derechos humanos el día que estemos defendiendo los derechos de una prostituta, con la misma intensidad con la que defendemos el de nuestros hijos. Y esto se lo dejo a Aníbal porque él va a citar a veces en ese sentido, de las charlas que tuvo con Hugo. Vuelvo entonces a donde hice el paréntesis. Así como me propuse que iba a obtener justicia para mi hijo y para mi familia y para todos los demás que habían pasado por la misma situación, también tomé conciencia, ya con una mirada mucho más amplia, que iba más allá de las víctimas. No importa que hubieran sido militares o guerrilleros, o lo que fuere. Iba a construir una sociedad donde las reglas se respetaran. Y si no se respetan las reglas de la convivencia, que son las leyes, difícilmente podremos hablar de una sociedad armónica. Por eso también he dado el apoyo que he podido, que nunca ha sido mucho, a Aníbal, porque él está trabajando en lo suyo, no puedo dar todos los nombres, pues ni me los acuerdo, para que tengan todas las herramientas que puedan para obtener la mejor calidad de justicia. Y no estoy tomando parte por nadie, ni por el papá de Aníbal, ni por nadie. Estoy, así como nunca dije, los guerrilleros eran buenas personas. Ser guerrillero, ser militar, ser padre o madre de un desaparecido, no convierte automáticamente en buena persona.
nos define como una característica, en algunos casos buscada y en otros casos que la tragedia nos llevará a ello. Por eso, si estoy aquí hoy charlando con ustedes, no es para comentar mucho más de lo que ya vieron, ahí ya lo que tenía que decir ya lo dije, si quieren sí, me someto a todas las preguntas que ustedes quieran hacer, pero sí quiero considerar que como sociedad hemos sufrido mucho y todavía hay mucho sufrimiento, hay muchos vivos que todavía resienten del dolor de haber perdido o de haber sido sometido a desaparición o de estar siendo sometidos a juicios que consideran con procedimientos injustos. Es decir, todavía estamos arrastrando, los 70 nos marca todavía mucho, porque estamos vivos, muchos de los que padecimos las circunstancias históricas, políticas de ese momento. De ahí que todo lo que podamos hacer para construir un pasado lo menos oscuro posible, del cual podamos hablar con franqueza desde todos lados, sin, yo personalmente, sin que eso suponga que nos va a reconciliar. Porque no sé qué es la reconciliación. Para mí no viene por disposición de nadie, viene cuando una sociedad puede avanzar hacia el futuro, mejorando la calidad de la gente en el presente y para los que van a venir. Ahí se va reconciliando una sociedad. Por los demás, el que quiera perdonar, que perdone, el que no pueda perdonar es su tema. A mí, como digo ahí, no puedo perdonar, tampoco nadie me pidió perdón, esto también es cierto. Mi hijo no está vivo, no sé si él perdonaría o no, yo no puedo perdonar en nombre de él, y sin embargo voy a hacer todo lo que pueda para que juicios que se están instruyendo se acaten la más absoluta y estricta obediencia a la ley y a los procedimientos. Que no sean venganza, que la justicia no se transforme en venganza. Por eso estoy acá, por eso estoy hablando con ustedes, por eso soy amiga tuya. Soy bastante amiga de Riva. Y en cuanto al tema de la ideología, yo creo en la ideología. Creo. Es más, creo que las metodologías marcan la ideología. Cuando la metodología es abusiva y respeta el derecho de los demás y respeta la ley, es ideología. Cuando uno está dispuesto a pensar en necesidades de otros que uno no tiene, cuando uno está dispuesto a trabajar para que las grietas se cierren, tanto las afectivas, las políticas como las económicas, es ideología. Yo creo en ideología. Aníbal F. El otro va a ser Aníbal G. Bueno, sigo creyendo en la ideología. Y estoy dispuesta a discutir desde la ideología. Bueno, yo cerraría esta intervención aquí. Seguramente que va a haber preguntas de ustedes y lo dejo hablar a Aníbal. Gracias. ¿Qué tal? Yo sí necesito presentación, claramente. Sí, está bien. Yo soy Aníbal Guevara. Mi historia se acerca a esta mesa mucho más cerca en el tiempo. Mi
padre queda detenido en el año 2006, en su primera denuncia de toda su historia. Desde los 70 hasta acá no había recibido ninguna denuncia y queda detenido en 2006. Nosotros, por supuesto, quedamos descolocados como familia. Yo me pongo un plazo mental muy extraño de 1 año, en el cual dije, bueno, esto ya se va a solucionar, y pasó ese año y no se solucionó. Pasó otro año más, yéndolo a visitar a Mendoza, donde estaba en un cuartel, y bueno, después finalmente, después de un tiempo, dieron su excarcelación, y en algún aspecto ese hito que nos había clavado se ablandó, un poco que se ablandó. Hasta que en el año 2010, en el julio de 2010, empezó su juicio. Hasta ahí, la verdad que nosotros no habíamos tenido mucha acción, estaba en manos de su abogado defensor, un defensor oficial. Mi viejo nunca quiso un defensor privado porque él decía que no era ningún delincuente como para necesitarlo. Y yo fui a su juicio, fue la primera audiencia, tenía bastante miedo porque sabía de hecho que habían sido bastante violentos en las audiencias, donde se los humillaba, se les tiraba huevos, etc. Pero fue una audiencia tranquila. Después del cuarto intermedio de la primera audiencia estaba más tranquilo. Y cuando me estaba yendo esa tarde con mi tía y un grupo de compañeros de papá que lo habían ido a visitar, un grupo de los militantes que estaban ahí empieza a gritarles, a cantarles a estos compañeros de mi viejo que lo habían ido a visitar, por supuesto, absolutamente de civil, acompañar, que a donde vayan nos iremos a buscar. Y mientras estaba de espaldas caminando con mi tía, ese canto se volvió hacia nosotros también, a donde vayan nos iremos a buscar. Y sentí una profundísima tristeza, porque me di cuenta que lo que estaba pasando ahí no servía de nada, que había pasado un montón de tiempo, un montón de cosas, y posiblemente no habíamos aprendido lo que teníamos que aprender. Ese fue un impacto muy, muy fuerte para mí. Justo en ese viaje me entero de la existencia del grupo de hijos y nietos y vuelvo a tomar contacto con ellos, y desde entonces forman parte de la agrupación. Nosotros exigimos, tenemos un lema que es que no hay justicia sin legalidad. En eso nos acercamos bastante a lo que acaba de decir Graciela. Creemos que la justicia es una palabra que le queda demasiado grande, no a este Poder Judicial, sino a cualquier Poder Judicial del mundo, porque viene a reparar un daño que ya está hecho, a intentar reparar un daño que ya está hecho. Y sobre todo cuando hablamos de la ausencia de un ser querido, no hay nada que pueda hacer el Estado para equiparar esa ausencia. Entonces queda la legalidad, que es ese conjunto de normas a las cuales ceñirnos, porque la legalidad es lo más cerca que podemos estar de la justicia. Y nosotros vemos en los juicios a nuestros padres que no se cumple la legalidad, que se condena sin pruebas, que llegan condenados desde el primer día de la audiencia, que se presentan testigos que se contradicen, etc. Una serie de irregularidades en los juicios en las que no hace a esta charla quizás nombrar, pero que fue lo que nos convocó a juntarnos entre nosotros y empezar a pensar en qué teníamos que pensar. Digo, más allá de esa bronca, de ese resentimiento que se estaba generando en nosotros, cómo contenerlo de alguna manera, porque si tomábamos partido por lo que había sido la historia que nos llevaba hasta ese punto, contribuíamos a la que no había servido. Si nosotros volvíamos a creer que porque estaban llevando los juicios de esa manera, eran tan malos como se suponía, o como podrían haber sido para los que se enfrentaron en aquel momento, y tomamos partido de esa pugna que era de tantos años, no había servido de nada. Y en todo caso, entendimos que los responsables era el Poder Judicial, que cualquier testigo podía decir lo que fuera, aunque para nosotros consideráramos que no fuera verdad, seguramente era algo que estaba en su historia, y que la verdad posiblemente estuviera en algún punto intermedio entre lo que estábamos contando y lo que contaban nuestros padres. Estaría ahí, en ese encuentro, la posibilidad de la verdad, o de lo más cerca que podemos llegar de eso, si es que podemos llegar. Ahí empezamos desesperadamente a buscar referencias, a buscar gente que nos escuchara, y justamente en la presentación de otro documental de Pablo nos presentó a Graciela,
que inmediatamente nos invitó a su casa y nos alojó en algún punto. Nos escuchó y para nosotros que estamos acostumbrados a tanto prejuicio, el hecho de que ella con toda su historia nos estuviera escuchando tiene un significado impresionante. Y nos dijo, usted tiene que hacer como nosotros. Tiene que hacer como nosotros. Habla de una empatía enorme en esa situación. No había mucha gente que nos dijera nosotros. Es una palabra muy, muy fuerte. Bueno, nos dice que hiciéramos unas planillas, un poco lo que contaba de los expedientes que tenían sobre los desaparecidos, sobre las irregularidades y que buscáramos algunas cuestiones. Y yo se lo dije la primera vez que vi el diálogo, que fue una de las presentaciones en el Bafisi, me di vuelta y le dije, la verdad que si perdonás o no perdonás, o si no importa, porque de esa historia ya la trascendiste. Y yo puedo dar pruebas de eso. Así que la verdad que es un honor y es un orgullo para mí estar en esta mesa hablando del encuentro. Hay otros amigos de acá que también simbolizan esos encuentros, esos puentes que yo considero que son fundamentales para empezar a sanar esa historia que nos trae hasta acá de vuelta, hablando de algo que pasó hace 40 años y que evidentemente sigue generando dolor. Y para mí, más allá de todo lo que hemos aprendido nosotros, en gran parte por toda esta gente que nos ha transmitido su conocimiento, entre ellos Graciela o Besetti, que lo que nos dijo en esta reunión es, él nos interpeló, no fue tan gentil, fue un poco más, nos puso más en juego cuando habló con nosotros, Hugo Besetti, y nos dijo, claro, los derechos humanos se ponen en juego cuando es quien es diferente a nosotros. Es muy fácil defender los derechos humanos de alguien que es como nosotros, pero se ponen en juego cuando es hacia otros. Por eso esta cuestión de que se escucha decir, bueno, los derechos humanos son solo para los delincuentes, por supuesto, porque es ahí donde se ponen en juego, es ahí donde nosotros tenemos un dolor con esa otra persona, en donde esos derechos toman validez y toman valor. Muchas gracias por invitarme y estamos con el encuentro. Muchas gracias, Graciela, y muchas gracias a Luis. Bueno, abrimos el diálogo con todos los que quieran continuar este diálogo aquí comenzado en la mesa. Mi nombre es Dante Giorgio. La pregunta es para usted, profesor Fernández Mejide. En el video se hablaba con el señor Leis se tocó, digamos, de quién se beneficiaría, digamos, de estar permanentemente, digamos, repitiendo el ciclo de ni olvido ni perdón, estar permanentemente, digamos, cargando, como dijeron ustedes, la mochila para generaciones venideras. ¿De qué manera se puede desactivar un poco ese ciclo cuando existe, digamos, toda una cuestión, digamos, propagandística? Incluso yo trabajo, soy profesor de un colegio, digamos, en la parte, digamos, oficial de cursos, feriados, etcétera, etcétera, toda esa carga, digamos, de permitir continuar con esa cuestión, ¿cómo se puede hacer, digamos, desde el llano, desde nuestra prédica cotidiana, cómo podemos hacer para lograr desactivar ese ciclo y para no transmitir a las generaciones venideras, en el caso a mis alumnos, sin caer también en lo contrario, es decir, de por querer evitar que se repita el ciclo por un lado, empezar con el ciclo inverso, es decir, bueno, transformar a buenos hermanos en los buenos hermanos. ¿Cómo se puede llegar a buscar realmente un diálogo
cuando todo lo que nosotros, digamos, estamos escuchando permanentemente en los medios y todo eso, va en contra. Carolina, y no, te quería preguntar porque me quedó esta cosa que dijiste a lo último, ¿no? Recién que vos si creías en la ideología y me sale casi inmediatamente preguntarte cuál es o por qué. Eduardo me llamo. Primero agradecerle lo que hizo siempre Graciela y la admiración. Y segundo, decirle que esto que planteó de que no puede perdonar el nombre de otro. Sin embargo, quisiera que me explique cómo logra transmitir la paz que transmite, digamos, a una persona que la ve por primera vez, como en mi caso. Se nota que de alguna forma encontró un equilibrio que le permite vivir y sobrellevar y tener condiciones que transmite paz. Y eso quiero que me lo explique, por favor. Una pregunta para arriba. Yo quiero saber si vos podés perdonar. Yo aspiro a que Aníbal también tome parte de la respuesta, de las preguntas, es decir, porque estas son preguntas genéricas, ¿no? Y además él como joven tal vez a la primera tenga más respuestas que yo. Y lo primero es quién se beneficia, que es la pregunta que yo hago hoy. Cualquiera que utilice la historia como herramienta y no como búsqueda de una discusión, aún con diferencias, que nos acerque lo más posible a la verdad, sabiendo que la verdad tiene muchos aportes distintos y que no hay una verdad. Precisamente, esa verdad es una construcción elegida. Y si vos sos profesor, lo más que podés hacer es salirte, me parece a mí, vos no me pediste consejo, pero bueno, uno tiende con la edad a caer en el vicio del consejo. Yo diría que lo mejor es contar las cosas lo más cercano a la verdad, con todos sus aspectos. Porque, ¿qué sería hacer lo contrario? Decir que los militares actuaron bien porque había una guerrilla y porque había una ley del operativo Independencia que les permitía, es historia y también es cierto. Ahora, ¿en qué se equivocaron todos los que se equivocaron? Y no solo los que se mataron entre sí, sino los que alimentaron y sostuvieron ideológicamente, económicamente, religiosamente, por los distintos intereses. ¿Por qué le hicieron daño a la sociedad en su conjunto y a las personas que sufrieron? Bueno, eso supone meterse con la mayor honestidad posible y abandonando los prejuicios, no la ideología, a tratar de encarar lo mejor posible la verdad. ¿Por qué creo en la ideología, Carolina? Porque no es lo mismo en ningún lugar. Por ejemplo, que gobierne la socialdemocracia que gobierne la derecha. Para hablar en términos de ahora. Seguramente que aunque no vaya a haber grandes diferencias en la globalización, donde el capital financiero muchas veces tiene más poder que los gobiernos, es muy posible que gente con sensibilidad social le dé más importancia a los programas de educación, a los programas de mejor distribución de la riqueza, a todo lo que sea achicar la brecha entre los pocos que mucho tienen y los menos entre los menos que mucho tienen y los pocos que no tienen nada. Los muchos que no tienen, bueno, me hice un lío. Yo creo en esa ideología. Y no en la que te dice,
por ejemplo, que si acumulás mucho poder económico en unas pocas manos, después el derrame va a ir llegando. Nunca vi ningún derrame que llegara acumulado. Generalmente se acumula más, se lleva a Seychelles, se lleva a Suiza, se lleva a donde se puede. Por eso yo creo en la ideología. Creo en que hay una forma de encarar los problemas de la sociedad que a mi criterio es más justa en tanto y en cuanto abarque el interés de más gente, sobre todo de aquellos que tienen menos herramientas y menos instrumentos para defenderse ante transgresiones como las que uno puede ver o imaginar. A ver, Eduardo, yo no sé si estoy tan equilibrada. Perdón, te voy a mudar. Lo mío fue una comprensión a lo largo del tiempo. Cuando Aníbal dice, a ustedes les va a pasar lo mismo que a nosotros, ¿qué quise decir? Seguro que Aníbal lo podría explicar. Yo voy a explicar lo que yo creo que quise decir. Cuando nos secuestraron nuestros hijos, como digo en la película, perdimos la calidad de ciudadanos. Mi hijo y nosotros, todos. Ni siquiera teníamos el delgado hilo del voto, pero tampoco teníamos agencias que respondieran, instituciones que respondieran. Soportar todo eso me hizo pasar por muchos estadios, muchos, a mí y a mucha gente, y mucha gente no lo toleró, se murió, o se asustó y se quedó en su casa, con todo derecho, o nunca pasó del resentimiento legítimo, porque lo peor que te puede pasar es eso, digamos, no solo perder un hijo que es innombrable en cualquier idioma, no hay esa caracterización, sino además no saber nunca qué le pasó, ni dónde está, ni nada. Pero cuando uno va viendo que se va conectando con el comprender, no solo con el testimonio, sino para entender en qué marco histórico se hizo eso, entender por qué llegamos a donde llegamos, o nos pasó lo que nunca nos debió haber pasado a nadie. Yo no sé si tiene mucho sentido pararse a perdonar. El solo hecho de mirar la historia es reconocer al otro. Y lo que te lleva al espacio amigo o enemigo es no reconocer al otro como persona válida. La única posibilidad que hay de diálogo, la única, es que vos al otro lo sientas como alguien tan valioso como vos, con el cual puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero estar dispuesto a escuchar, no a oír. Y a mirar, no a ver. Que eso supone pensar que uno puede aprender del otro cosas, sin exigirle que el otro acepte las propias. Si uno puede aprender, aprende, y si el otro no acepta las propias, mejor. Yo puedo discutir desde ahí. Lo que no puedo es discutir desde no reconocer ni un punto en común, ser personas, y presuponer que el otro tiene buena fe. Yo presupuse que Aníbal y quienes lo acompañaron tenían buena fe. De últimas, de no haber sido así, se cortaba en la relación y se acabó. Cuando yo le decía, a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros, que ustedes no se imaginaron que iban a dejar de tener derechos. Hasta el 2006, la vida transcurría. Un día pasó algo que alteró eso,
y empezaron a sentirse amenazados y recortados en sus derechos y en sus posibilidades, y lo vivieron como persecución política, si no, no se pondrían hijos y nietos de presos políticos. Yo puedo discutir el concepto, y lo puedo discutir, pero lo sintieron. Y por eso yo le dije, yo agregué, la diferencia es que los nuestros estaban muertos, ustedes están vivos, pueden seguir peleando. Nosotros seguimos peleando y tuvimos que construir herramientas que nos permitieran llegar a los organismos internacionales, después a los tribunales. Esa fue una construcción colectiva saliendo de la nada, con una ventaja. Tanto quienes arman esta nueva forma de protesta y nosotros pertenecíamos a un sector de la sociedad que conocía sus derechos, que tiene los instrumentos, los puede hacer valer. Tiene la palabra, podrá ser resistida, pero más tarde o más temprano se escucha. Tiene el conocimiento, podrá al principio parecer que no sirve para nada, más tarde o temprano se camina. Y están haciendo un trabajo minoritario seguramente, pues estoy segurísima que el grupo es chico. Sí, señores, si hubiera habido 8.000 desaparecidos, para poner un número documentado, nunca tuvimos 8.000 militantes. Y ustedes seguro que tampoco. Porque si el 10% de una sociedad se moviliza, bueno, y ustedes serán el 10%, o lo que sea, construirán otra parte de la historia, pero van a usar las mismas herramientas. Y esta historia seguirá siendo, desgraciadamente, hubo circunstancias que nos trajeron a esto y que no se pudieron resolver bien. Y que heridas muy fuertes en la sociedad permitieron que se hiciera, que cuando se recomenzara con los juicios se recomenzara mal. Creo que contesté la pregunta. Agregar lo que quieras. Sí, antes de contestarte, quería aportar algo a Dante. Con respecto a quienes se benefician, nosotros no es muy torpe el nombre que nos pusimos, tiene una razón, y es que nuestros padres están presos más allá de lo que hicieron o dejaron de hacer, que no importó tanto en los juicios, lo están más porque tienen un uso político, porque ha tenido un uso político. Son un símbolo, y como símbolo solo queda condenarlos. No importa que hayan tenido 23 años como mi viejo en aquel momento, que le hayan probado algo o no le hayan probado nada. Simplemente son un símbolo, son una bandera universalmente aceptada sobre la cual construir poder. Eso es lo que yo creo. Después hay otras pequeñas cosas, pero eso es lo más importante, y por eso nosotros tenemos ese nombre, que puede ser discutido y también lo podremos defender y tendrán argumentos en contra. Yo no soy docente, pero te puedo decir cómo yo enfrenté, digamos, el pasado cuando me vi envuelto en esta situación, y fue leer todo lo que llegaba a mis manos y tratar de mechar. Porque si me ponía a leer todo lo que era antimilitar, obviamente me iba a hacer mal, y si me ponía a leer todo lo que era antiguerrilla, también me iba a hacer mal. Me iba a llenar de bronca y me iba a llenar de un resentimiento que no me sumaba a construir, no me ayudaba a construir. Entonces me eché. Fui mechando, siempre, las ideologías opuestas. Eso fue lo que yo hice para mí, si te sirve. Respecto a si puedo perdonar, me cuesta un poco ver a quién
en realidad. Yo no... Se han dicho mentiras, o por lo menos lo que yo considero mentiras, en el juicio a mi padre. Pero yo no los responsabilizo, porque de vuelta mi viejo no es mi viejo en esa situación, es un símbolo, es alguien que fue militar, eso es lo que representa en ese momento. Entonces, a los únicos que responsabilizo en algún punto son a los jueces. El presidente del tribunal nos dijo, mis hermanos y a mí, antes que terminaran inclusive los alegatos, antes que terminara el juicio, que bueno, quédense tranquilos, hay otras instancias, esto es político, quizás la salida sea política. Eso me dio mucha bronca. Dije, la verdad que sí, lo vas a condenar, por lo menos decime que crees que es culpable, no te la des la mano. Pero esa bronca, digo, también eso es el oportunismo, es lo políticamente correcto, o sea, tampoco me suma, ¿no? Después perseguirlo no, acusaré, haré cuando llegue el momento, las acusaciones pertinentes para que la justicia actúe, el Poder Judicial actúe, vamos a poner una palabra más acorde. Y eventualmente responderán o no responderán, no importa demasiado. No considero que tenga mucho que perdonar en mí, yo particularmente. Sí me interesa mantenerme sin resentimiento en la medida de lo posible. Es un laburo. Implica estar consciente de que viene eso y estar atento de que no te embargue, ¿viste? Eso con respecto al perdón. Cecilia, ¿sabes qué? Me preguntaré varias cosas, pero voy a decir una y es... Habla un chiquito más fuerte. Sí. Digo que me salen varias cosas, pero puedo una y cada equipo te otra. Lo que me sale preguntando, Aníbal, es que qué te sostiene frente a la situación de saber que tu papá, con esto que decís, ¿no? Que de golpe uno te dice, mira, capaz tiene una salida política, ¿no? Y que te da bronca. ¿Qué te sostiene para seguir adelante, primero con tu vida, porque debe ser así como es tremendo, ¿no? Que te sostenga que no tenés más de hijos, o sea, algo también se sostuvo en el caso de la vida de no tener hijos. ¿Vos qué te sostiene en la vida, digo, ¿no? ¿Qué es lo que te hace decir, bueno, no ponerle un molde al tema y seguir adelante? Si es muy privado, pues no decirlo. Mirá, la vida no se sostiene, cambia un montón. Sostiene primero que supongo que los dolores son inconmensurables, o sea, no tienen medida, entonces yo cuando hablé de que ella nos dijo eso, nunca creí que fueran comparables, son cosas absolutamente diferentes. Por supuesto que nosotros tenemos a nuestros viejos para ir a verlos, aunque sea una vez por semana en la visita. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Cambia un montón. Cambia, por lo menos en mi caso, me puso a trabajar. Y la manera de atenuar el dolor fue hacer algo con eso. Primero con la denuncia, y después encontrando todas estas otras cosas que van pasando en el medio. Yo conté eso que pasó en el principio del juicio, y en el final del juicio pasó otra cosa bastante parecida. Se estaban celebrando estaba en la última audiencia, estaban diciendo las condenas y se venían festejando, se festejaban, había como 50 personas cercanas a mi padre y a nosotros imputados, y unas 150 personas militantes y familiares de desaparecidos. Y se venían celebrando cada una de las condenas. De vuelta, la conciencia del símbolo, ¿no? Toda esa gente no había presenciado las audiencias, no sabían quiénes eran. Y en ese momento, una chica que tendría unos 15 años, cuando ya se habían dado las condenas y por ahí estaban algunos familiares míos estaban llorando, se reía, empezó a reír, se dio vuelta una persona que está conmigo, dice, ¿de qué te reís? Y
empezó como una cosa muy rara y de vuelta esta sensación de que no tenía mucho sentido. Esos pequeños momentos abren, después de la denuncia, por un costado de la denuncia, estas otras aristas en las cuales decís, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar esta situación que viene generando tanto dolor en la sociedad y que sigue generando dolor en la sociedad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer mi generación para salvar una relación que la generación de mis padres no logró salvar entre ellos? Y ahí esta idea de tratar de construir, en la medida de las oportunidades que se nos van dando, estos puentes que son vínculos, son encontrarse humanamente. Que estamos describiendo que nos encontramos nosotros, se ha dado con otra gente también, y ahí tratando de construir esos vínculos y de alguna manera de vivir otra cosa que no sea ese resentimiento. O sea, simplemente eso, no hay que dar, no sea una bajada de línea ni nada, es decir, vivir otra cosa. Es decir, me puedo encontrar con Graciela, con un hijo desaparecido y puedo hablar, y ¿por qué no podría hacerlo? Pero a veces parece que hubiese que hacer la aclaración. Es simplemente eso. Mi nombre es Alejandra y yo lo que le quería preguntar a Graciela es si ve en el contexto político actual o futuro la posibilidad, digamos, de un cambio en este sentido, y si se está digamos, si hay lugar ya, si se está discutiendo en el contexto político, cuál sería la posible salida a esto, una revisión de juicios, amnistía, que, digamos, si se está discutiendo esto, si es un tema que preocupa en el ambiente político. Si bien el tema que nos convoca es un tema muy específico y muy asociado a un tema y un episodio histórico, a mí me agregaría o me preocupa algo que se usa mucho la palabra justicia, y la palabra justicia existe cuando existe. Por ejemplo, Aníbal ha mencionado que haya dicho, bueno, ¿qué me cuenta esto? Es justicia. Y eso no es justicia. Y a esto le suma lo que dijo Pablo al principio, que es la indiferencia de la sociedad. Se está acostumbrando la sociedad a ver que las cosas ocurren y bueno, es lo mismo. Se roban o no roban, es lo mismo. Si pasa otra cosa, es lo mismo. Entonces, una sociedad que se acostumbra, en algún momento se corre un riesgo de que reaccione. Porque el acostumbramiento a algo que no es lo normal, lo que debería ser, conlleva la catástrofe. Silvina es mi nombre y bueno, yo noté que usted en un momento dijo algo respecto al nombre de la agrupación y después Aníbal retomó eso diciendo que hijos y nietos de presos políticos se miraron. Yo creo, bueno, mi mamá está presa y yo creo que mi mamá es un preso político. Pero también me interesa, porque me dijeron los fiscales, esto es una decisión política, porque yo considero que mi madre es un preso político, no lo inventé, creo, este concepto no lo creé sola, lo he... ¿En los juicios militares? No, mi mamá es civil, pero está presa. Y yo escuché de parte de fiscales y personas que están en el Poder Judicial, que son decisiones políticas, que son causas políticas. Y esto, bueno, a nivel doméstico, mi mamá tiene Alzheimer y cada vez que se quiere ir de mi casa y que quebrantaría el arresto, me pregunta, yo la freno y me dice, ¿por qué no puedo salir? Mamá, ¿te acordás que estás presa? ¿Y por qué? Si yo no hice nada. Y mi respuesta siempre es, vos sos un preso político, después lo hablamos, después, bueno, y esto es recurrente porque como tiene Alzheimer, son 3-4 veces por día. Y yo creo que es así, pero me gustaría también saber si usted considera que quizá no es tan así, porque por el solo hecho de tener más precisión y quizás para entender un poco más lo que nos está pasando, que ya de por sí es muy duro, y bueno, es curiosidad y ganas de aprender de usted, en parte, ¿no? Me mete en demasiado compromiso eso de aprender de mí, porque no lo digo ni por un exceso de humildad ni nada, sino porque cada uno va aprendiendo de su propio camino y, como dice Aníbal, de muchos más. Le digo entonces de su porque no quiero ser la maestra, porque no es útil. No es útil.
Nada más que por eso, si no mi ego está muy satisfecho, pero no sirve para nada. Bueno, si se está discutiendo o no en las nuevas alternativas políticas qué hacer con estos juicios, no lo sé. Vos me preguntaste, Carmen, me dijiste. Alejandra. Yo no lo sé. Es decir, no sé cuál es la idea o si se tomaron decisiones. Sí sé que hay discusiones en algunos ámbitos sobre este tema, políticos, de lo que va a disputar la nueva política. Al mismo tiempo, no puedo dejar de repetir una cosa que le dije a Aníbal y a quienes estuvieron, Carolina, a quienes estuvieron en casa. Tienen instancias, y así como cínicamente el juez le dijo, bueno, va a haber otras instancias, con lo cual le está diciendo va a haber otros tiempos políticos, esto es verdad. Las dos cosas son verdad. Y para las dos cosas hay que prepararse. Uno de los consejos que yo les di, más allá de que si yo lo necesito personalmente o no, es que así como durante la dictadura por algo habrá sido y en algo habrán estado, algo habrán hecho, eran las frases corrientes para tranquilizarse y decir yo no hice nada, yo no estaba en nada, a mí no me van a hacer desaparecer. Y las sociedades hacen esas cosas. Hoy, cuando se abre un diario y dice 3 represores, Menéndez, otra condena más, con lo cual ya debe tener 360 años de condena, más o menos, es inoperante, eso es otra historia, ¿no? La gente mira y dice, mira, este hijo de puta, otra condena. O 12 represores condenados en Bahía Blanca. 12 más. Y ya está. Porque las sociedades son así. Porque piensan en sí mismos, sobre todo si hay miedo. No es el caso de que hoy tenga miedo de ir preso, pero sí lo era en la época de la dictadura. Y se ocupan de sus cosas. No se preocupan por leer la sentencia o saber los antecedentes de tu mamá o lo que fue. Hay una película que ustedes la tienen que haber visto, El Lector, que es excelente, y esa mujer ya está juzgada por anticipado, sin que pueda defenderse. En ese sentido, fue por el cual yo le aconsejé a Aníbal. Digo Aníbal porque lo tengo acá, pero no se ofendan las otras que estuvieron en mi casa y bueno, no puedo nombrar a todos. Ustedes tienen que irrumpir en la opinión pública. Y si bien esto sirve, de alguna manera, mucho más serviría si desde las Fuerzas Armadas, que fue lo que le dije hoy al señor en el supermercado, fueran capaces de decir, le hicimos daño a esta sociedad y lo sentimos mucho. Como dice Leis. Y como dijo Besetti, y como dijo Pilar Calveiro, los que hicieron autocrítica. Ustedes me dirán, Firmenich no, y bueno, qué sé yo, Firmenich no. Pero otros sí, que se sintieron responsables en el grado que fuera y dijeron, nos equivocamos, y dijeron por qué, y hasta escribieron. Eso cambia la mirada. Porque uno puede decir qué barbaridad, la tragedia, pero por lo menos hay registro
y no empecinamiento en yo tenía razón. Y sí hay gente que estuvo en la guerrilla y siguen pensando que tenían razón, que se salvaron, y dicen, bueno, si hubiéramos hecho las cosas distintas, capaz que ganábamos. Así como se empecinan muchos militares que hoy están siendo procesados, a argumentar que como la guerrilla fue primero y esto y aquello de más allá, y no sirve, porque eso ya está escrito, ya se sabe que es así. Lo único diferente, y que haría que la gente mirara por lo menos ese espacio, sería un reconocimiento de que se le hizo daño a la sociedad. Sobre todo gente que tiene condena perpetua. Que un Videla se haya muerto sin poder asumir el daño que se le hizo a la sociedad, le ha hecho mucho daño, no solo a la sociedad, sino también a quienes eran sus subordinados. Bueno, está muerto, ya está. Y yo, y hay testigos, dije, debió haber muerto en su casa. Porque era viejo y porque no le sirve a nadie que esté preso, ni a la justicia. Este fue un tema, de lo que estamos hablando, fue de confrontaciones políticas que desde 1930 hasta el 76 se fueron desarrollando con golpes de Estado, resistencias, golpes de Estado, amnistías, golpes de Estado, persecuciones, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y esa historia la construimos todos, ¿eh? Ahora, la pregunta, ¿qué vamos a hacer los que fuimos protagonistas? Así sea en segundo nivel, es como lo fui yo y como lo sé él, para que estos ciclos se detengan y no quede la cosa amigo-enemigo. Nos hacemos cargo de eso o lo dejamos pasar, nos están dejando pasar mucho, como dejaban pasar mucho por algo que ha sido, algo que han hecho, y ya está. Y después se golpeaban el pecho, etc. Cuando aparece, y es correctamente político, condenar desde el otro lado. Entonces, yo no puedo saber si desde la política, yo creo que desde la política se producen siempre cambios. Y espero que sea para acercar a la ecuanimidad. Estoy casi segura que esto va a ocurrir. Que el tema de la justicia, desgraciadamente, no es impecable, es así, no lo es. Y no lo es para quienes están siendo juzgados hoy por temas de lo que fueron 70, pero también para otros que están siendo juzgados. Y una cosa no quiere decir que la otra esté bien, sino que tenemos que trabajar mucho para eso, para conseguir jueces independientes y que sean realmente control del poder. Y ¿por qué digo que no son presos políticos? ¿Espera vos? Sí, o bueno, si hay alguna yo puedo entender que a partir de que te dicen, bueno, esto es la política y demás, ustedes dicen, bueno, simplifico y digo, son presos políticos. Mi tradición, me perdí un golpe del año 30, porque nací en el 31. Tampoco en el 31 lo hubiera registrado, pero bueno, viví todo. Los 5 que quedaron. Más consciente, menos consciente cuando era más joven. El preso político es aquel que iba preso por persecución política, por militancia política. Ustedes me dirán, ¿era alguna forma de militancia política? Y yo te digo, es difícil que dentro de las Fuerzas Armadas te permitieran una militancia política.
Tanto que 33 que se negaron a reprimir, que se llamó las 33 orientales, fueron considerados traidores. Y era gente que dijo: yo sin uniforme no detengo a nadie. O lo hacemos por la legal. No se denegaban a detener, pero decían que sea todo legal, todo diurno, no ilegal. Pues esa gente no los persiguieron, no los mataron, nada, se fueron del ejército y siguieron. Uno puso una carnicería, de acuerdo, una gomería, qué sé yo, cada uno hizo lo que quiso hacer o pudo. Pero difícilmente, es más, cuando había una división en las Fuerzas Armadas políticas, que eran los azules y los colorados, los inferiores ni sabían de qué estaban hablando, porque en la política se disputa el poder. Y un oficial, suboficial y demás, lo único que hace es obedecer en general. No disputa poder. Terminan disputando poder cuando quieren, de coronel para arriba. Pero a menos que tenga una intuición muy política y utilice el camino de la Fuerza Armada, no es tan común. Por esa es mi discusión. Pero cada uno tiene el derecho. Es más, el primero que saltó fue Hugo, porque él tuvo militancia política en Vanguardia Comunista, que no estaba en la lucha armada, pero que fue perseguida. Y sabía lo que era ser preso político. Hugo me dice: eso, por supuesto. Así como, no, cara enojado por tus padres, ¿no? Pero con cara enojada. Si no fueras así. Y yo le contesté una cosa. Le dije: en el 73, a los que estaban presos por tenencia de arma de guerra, secuestros extorsivos y demás, les decían preso político. Nosotros también. Y así, Pero bueno, pero se puede hablar. Se puede hablar. Esta es la historia. Ni Hugo, que consideró a los militares enemigos, porque pertenecía a la generación que no reconocía ni siquiera la democracia, porque quería la revolución, puede hablar con él y discutirlo y no considerarlo o descalificarlo de entrada y decir: bueno, ¿cómo no hablo más? Y de hecho enseñamos. A partir de esas charlas nos ayudó también a entender, nos interpeló con respecto a los derechos humanos. Dijo: y no se corten en su propia historia, porque claramente las cárceles están llenas de violaciones a los derechos humanos, y muchas veces la propia burocracia del servicio penitenciario o el Poder Judicial hace que se violen derechos humanos y que el servicio médico sea insuficiente, inclusive para los 30 años, que es el promedio de edad de los penales. O sea, sigue siendo deficiente e insuficiente. Si bien lo es más para los mayores de 60 y de 70 que son nuestros padres y abuelos. Pero él nos interpeló a ampliar y a considerar justamente esto que decíamos, que los derechos humanos se ponen verdaderamente en juego cuando no es a nuestros iguales. Y también nos hizo reflexionar y incluirlo en nuestra línea de pensamiento. Ojalá. No, incluir estos conceptos dentro de nuestro pensamiento y de nuestro trabajo. Bien, tenemos que llegar al final del encuentro. Yo quería señalar una cosa fundamentalmente, que es como, digamos, a pesar de nuestros inevitables prejuicios, a pesar, digamos, o incluso contando positivamente con digamos, el hecho de que podemos tener una preferencia de parte ideológica que está en función del poder y de la política, ¿no es cierto? Me parece que hay testimoniado en lo que hemos escuchado ahora
que más allá del empecinamiento de siempre querer tener razón, o más allá de que esto es política, ¿no? Y lo requiere la circunstancia política, lo políticamente correcto en este momento, que si no hay una instancia más grande, una instancia, digamos, que es al mismo tiempo íntimamente singular, personal y además universal, y eso lo reconocemos, que el otro es persona, ¿no? Que el otro puede tener buena fe, ¿no? De que el reconocimiento del otro como persona válida, eso trasciende y es el punto de partida de una crítica del poder, una crítica de los prejuicios, de una crítica de las necesarias ideologías que a veces juegan indudablemente en la vida social. Y me parece que eso es lo que ustedes lo que nos han testimoniado a partir de su vida y de la reflexión sobre la propia vida. Y una reflexión sobre la propia vida que tiene en cuenta el contexto en el cual estamos. Sí. Y es ese reconocimiento del otro lo que es el reconocimiento del misterio que hay en cada persona, de la cual no somos dueños. Y es lo que posibilita un sentido de los derechos humanos, digamos, que trascienden cualquier postura de parte, ¿no? Y que intentan precisamente, tanto en la comprensión de lo que ha sucedido, como se decía en el diálogo, como decía Graciela, esa búsqueda de la verdad en todos sus aspectos, sin precisamente, ¿qué es lo que me mueve a esa búsqueda de la verdad en todos sus aspectos, al menos como intento, como búsqueda, ¿no? Como reconocimiento de lo que puede aportar el otro? Es ese punto de fuga, ¿no es cierto?, que va hacia la persona, hacia, en última instancia, el misterio de la persona y del respeto. Entonces, gracias por esto y creo que Graciela... Una sola cosa que le quería comentar a Aníbal, compartirlo con ustedes, a partir de la anécdota de la chica de unos 15 años que cuando ellos estaban dolidos se reía y creo que tu hermano se dio vuelta y le dijo: ¿de qué te reís? Esa chica de 15 años había sido llevada por algún adulto. Yo siempre pensé que el escrache es lo más fascista que hay, no importa quién lo haga. Y además, en el término de la gente joven, que es llevada e instada a que vaya y escrache, es lo más inútil como acción, porque cuando termina eso y se puede pensar ¿con qué me quedé? Con nada. ¿Qué puede pensar Aníbal en esta charla con ustedes cuando termine? Me fui con más comprensión de los demás hacia mí y mía hacia los demás. Esa es la diferencia ideológica de lo que es ser fascista al no ser fascista, entre otras cosas. Perdón, porque nos dicen que tenemos aquí. Gracias, querida Graciela, gracias, querido tocayo Aníbal. Nos invitamos a continuar el encuentro, el diálogo, en un ágape allí donde la muestra. Muchas gracias a ustedes.